Imagina ese amanecer en la cocina de nuestra casa en las afueras de Madrid, donde el sol naciente se filtra por las persianas como cuchillos de luz, iluminando el suelo de baldosas frías salpicado de mi propia sangre. El aroma metálico del horror se mezcla con el café recién hecho. Y allí está él. Mi padre biológico. Javier Ruiz. Apoyado en el marco de la puerta con una sonrisa serena en los labios. Como si estuviera presenciando un espectáculo banal. No mueve un dedo mientras mi padrastro, Carlos Mendoza, descarga su furia sobre mí. Golpe tras golpe. Rompiendo algo más profundo que mis costillas. Ese silencio de mi madre. Elena. Petrificada junto al fregadero. Con las manos temblando sobre un trapo. Es el que me quema el alma. En ese instante. Con el reloj marcando las 5:47 de la mañana. Juro en silencio. Entre el dolor y las lágrimas. ¿Qué les haré pagar por cada traición? Me llamo Isabel López. Tengo 27 años y soy sargento en la logística del Ejército de Tierra Español. Destinada en la base de Torrejón de Ardoz. Pero esa mañana. No era una soldado, era solo una hija sangrando en el suelo de la casa donde crecí. En un barrio obrero de Vallecas. El mensaje de mi madre había llegado como un susurro urgente a mi móvil militar: ven pronto. Hija. Es importante. Tomé un permiso de emergencia. Pensando en lo peor. En su salud frágil después de años de sombras. Pero al llegar. La trampa se cierra. Carlos. Con su voz calmada como un mar en reposo antes de la tormenta. Me acorrala. ¿Crees que ese uniforme te hace invencible? ¿Vienes a revolver lo que he construido con tanto esfuerzo? Su bota impacta en mi hombro. Y el dolor se expande como fuego. A través de la niebla. Veo a Javier. El hombre que nos abandonó cuando yo tenía 12 años. Sorbiendo su café como si nada. 15 años desaparecido. Y ahora reaparece. Observándome romperme como un objeto descartable. Papá. Balbuceo. Con la sangre tiñendo mis labios. ¿Por qué? Pero Carlos responde por él, descubrió las cuentas. Javier. Ayer anduvo preguntando en el banco. Tu hija se ha vuelto demasiado lista. Javier asiente. Sin inmutarse, te dije que moviéramos el dinero antes. El entrenamiento militar les da esa terquedad. Hablan de mí como de un problema administrativo. No como de carne y hueso. No como de su hija derramándose en el linóleo. Mi madre. Elena. La enfermera que una vez fue un pilar de fuerza. Se queda inmóvil. Aferrada al trapo como a un salvavidas. La mujer que me crió sola tras la huida de Javier. Que luchaba contra el mundo con una sonrisa. Ahora es un espectro silenciado por el miedo. Intento incorporarme. El instinto de soldado activándose. Mi móvil en el bolsillo trasero. Si logro alcanzarlo. Pero Carlos ve el movimiento y retuerce mi muñeca hasta que algo cruje. El grito que escapa no es solo por el hueso, es por los años de rabia acumulada. Por la traición que se clava como un puñal en el pecho. Se supone que me protegerías. Jadeo. Mirando a Javier. Eres mi padre. Soy un empresario. Replica él. Dejando la taza. Y tú estás interfiriendo en los negocios. Carlos. Termina con esto. Tenemos una reunión a las 8.
Mi vista se nubla. Pero con la mano buena deslizo el móvil y pulso el contacto de mi compañera de armas. Lucía. Mi ancla. Un toque en nuestra señal de emergencia. Ubicación compartida. El teléfono cae cuando Carlos lo patea. Pero el mensaje ya vuela. Siempre fuiste demasiado como tu madre. Dice Javier, mirando su reloj. Demasiado emotiva. Demasiado justa. Eso es malo para los negocios. Mientras la conciencia me abandona. Oigo sirenas lejanas. Lucía ha recibido el SOS. Pero lo que me persigue no es el dolor físico, sino el silencio de Elena y la sonrisa de Javier. En ese momento, comprendo que no se trata solo de dinero o control, es poder puro. Y han cometido un error fatal, me han dejado viva. En la oscuridad que me envuelve, me prometo sobrevivir. Sanar y destruir todo lo que han erigido sobre la ruina de nuestra familia. La soldado en mí ha encontrado su guerra. Justo en la casa que un día fue refugio. Las sirenas se acercan. La ayuda llega. Pero esto no es el fin, es el principio de mi venganza. La casa en la calle de la Almudena. En Vallecas. Era un paraíso antes de que todo se torciera. Yo tenía 8 años. Y la vida se medía en tardes de verano en el Retiro. Con el eco de las risas de mis padres en la cocina. Javier Ruiz. Mi padre. Trabajaba en finanzas en el centro de Madrid. Volvía con la corbata aflojada. Me lanzaba al aire y me llamaba su pequeña guerrera. Elena rodaba los ojos ante nuestras locuras. Pero sonreía mientras ponía la mesa. Era enfermera entonces. Fuerte y capaz. Del tipo que cura una rodilla raspada mientras cocina paella y ayuda con los deberes. El accidente ocurrió un jueves. Lo recuerdo porque estaba en el colegio cuando la directora me llamó. Un conductor ebrio embistió el coche de mis padres en una intersección. Elena sufrió graves heridas, costillas rotas. Conmoción. Meses de terapia. Javier salió casi ileso. Pero algo en él se quebró. Las discusiones empezaron durante su recuperación. El dinero escaseaba con las facturas médicas. Él se volvió distante. Llegaba tarde oliendo a whisky y perfume ajeno. Yo me tapaba los oídos con la almohada para no oír los sollozos de mi madre a través de las paredes. Se marchó en mi 12º cumpleaños. Sin explicación. Sin adiós. Solo una nota en la encimera y su anillo de casado junto a ella. Elena la leyó primero. Y vi cómo algo moría en sus ojos. Intentó mantenerse firme por mí. Pero sus hombros temblaban mientras tiraba el pastel de cumpleaños a la basura. Con las velas sin encender. Los 2 años siguientes fueron duros. Elena hacía turnos dobles en el hospital. Aprendí a cocinar comidas simples. A lavar ropa. A fingir normalidad en el colegio. Sobrevivíamos a duras penas. Pero juntas. Entonces apareció Carlos Mendoza. Era paciente en el hospital de Elena. Un constructor que se había caído de un andamio. Encantador. Atento. Todo lo que Javier no había sido al final. Le traía flores. Arreglaba el tejado sin pedirlo. Asistía a mis funciones escolares. Quería odiarlo por no ser mi padre. Pero hacía sonreír a Elena de nuevo. Y eso bastaba. Es un buen hombre. Isabel. Decía ella.
Con los ojos brillantes. Quiere cuidarnos. La boda fue sencilla. En el juzgado con unos pocos amigos. Carlos se mudó enseguida, trayendo orden a nuestro caos. Las facturas se pagaban a tiempo. La casa se reparaba. Elena redujo sus turnos. En superficie. Éramos una familia sanando. Pero sanar y controlar pueden confundirse al principio. Empezó con detalles pequeños, Carlos sugiriendo que Elena no necesitaba su club de lectura. Que las noches eran para la familia. Sus amigas dejaron de llamar después de que él respondiera el teléfono, diciendo que estaba ocupada. Nuestros paseos madre-hija por el mercado de San Miguel terminaron porque gastábamos en tonterías. Es solo cuidadoso con el dinero, justificaba Elena. Pero su voz perdía fuerza. Sabe lo que es mejor. Para cuando cumplí 16. La casa era el reino de Carlos. Controlaba las cuentas bancarias. Elegía la ropa de Elena. Decidía qué comíamos y cuándo. Ella, antes independiente, se convirtió en alguien irreconocible, callada. Mirando a Carlos antes de hablar. Sobresaltándose con movimientos bruscos. Empecé a rebelarme. Quedándome hasta tarde en el colegio. Uniéndome a clubs para evitar volver. Carlos lo llamaba rebeldía y falta de respeto. La noche que anuncié mi aceptación en la Universidad Complutense fue el punto de inflexión. Carlos tomó la carta. La rasgó con meticulosidad y dijo, no irás a ninguna parte. Tu madre te necesita aquí. Elena se quedó en silencio. Mirando su plato. Ahí lo supe, Carlos no nos había salvado, nos había capturado. Y Elena estaba tan enredada en su tela que no veía los barrotes. Pero yo sí. Y encontraría una salida. Aunque tuviera que dejarla atrás temporalmente. El reclutador militar en el colegio se convirtió en mi salvavidas secreto. Mientras Carlos creía que estaba en clases de voleibol. Yo aprendía sobre las Fuerzas Armadas. Firmaba papeles. Planeaba mi huida. Me haría fuerte. Me entrenaría. Y algún día volvería por Elena. Nunca imaginé que, al regresar, Javier estaría allí, al lado del monstruo que nos había robado la vida. La casa en la calle de la Almudena se convirtió en mi prisión mucho antes de entender qué era la libertad. Tras rasgar mi carta de aceptación, la máscara de padrastro cariñoso se cayó, revelando al depredador que aislaba a su presa. Instaló cerraduras exteriores en mi habitación. Por seguridad. Mi móvil desapareció un día, cuando pregunté. Dijo, no necesitas distracciones. Los ojos de Elena eran vacíos cuando buscaba su ayuda. Había aprendido a no ver. No oír. No sentir. Las reglas se multiplicaban como un cáncer. No hablar con chicos. No quedarme después de clases. No invitar amigos. No visitar casas ajenas. Cada minuto debía justificarse. Llegaba a casa y encontraba mi habitación revuelta. Cajones vacíos. Colchón volteado. Carlos se plantaba en la puerta. Brazos cruzados. Exigiendo explicaciones por cada recibo. Nota o foto. Vives bajo mi techo. Sigues mis reglas. Decía sin alzar la voz. Eso era lo terrorífico, nunca gritaba. La ira habría sido comprensible, esto era control calculado. Metódico.
Elena se convirtió en su eco, escucha a Carlos. Isabel. No compliques las cosas. Lo decía mirando al vacío. Manos siempre ocupadas en tareas para evitar el contacto visual. La mujer fuerte que me crió sola había sido reemplazada por un fantasma con su rostro. Empecé a documentar todo en un diario escondido tras un rodapié suelto en mi armario. Cada acción controladora. Cada amenaza sutil. Cada vez que Elena se encogía al entrar Carlos. Pensaba que algún día alguien me creería. Nos ayudaría. La noche que intenté escabullirme para ver al reclutador. Carlos esperaba en el salón a oscuras. La lámpara se encendió cuando toqué el pomo. ¿A dónde vas? ¿Isabel? Mi sangre se heló. No se movió de la silla. Solo me estudió como a un espécimen. No podía dormir. Necesitaba aire. Mentiras. Dijo suave. Tu madre y yo lo sacrificamos todo por ti. Y así nos pagas. Con engaños. Elena apareció en el pasillo. Espectral en su camisón. Isabel. Por favor. Vuelve a la cama. La desesperación en su voz me rompió. Comprendí que no solo tenía miedo, era cómplice de su propio encierro. Y ahora del mío. Carlos la había quebrado tanto que prefería verme enjaulada antes que arriesgar su ira. El colegio era mi único refugio. Pero hasta eso vigilaba. Carlos aparecía sin aviso. Charlando con profesores. Comprobando mi progreso. Había torcido la narrativa, el padrastro preocupado por una adolescente problemática. Los maestros le sonreían. Alababan su implicación. Nadie veía la prisión porque sus muros eran invisibles. Aprendí a vivir dos vidas, en clase. La chica callada y estudiosa, en casa. Un fantasma silencioso. Respondiendo solo cuando se dirigían a mí. Me volví experta en ser invisible. En leer los humores de Carlos por el gesto de sus hombros. El golpeteo de sus dedos. Pero planeaba cada día. Forjé la firma de Elena en papeles militares durante horas de estudio en la biblioteca. Memoricé horarios de autobuses. Direcciones de oficinas de reclutamiento. Ahorré cada euro, monedas sueltas del sofá. Dinero del almuerzo no gastado. Tarjetas de cumpleaños de parientes lejanos que escapaban a su escrutinio. El último año fue el peor. Carlos había perfeccionado su sistema. Elena se medicaba para dormir cada noche. Nuestra casa era un mausoleo donde fingíamos estar vivos. Los vecinos veían una familia perfecta, nosotros. La realidad, un hombre que se alimentaba de control. Una mujer que había rendido su alma. Una chica contando días para la libertad. 3 días antes de mis 18. Oí a Carlos al teléfono hablando de arreglos para mantener la situación contenida. Mencionando mi nombre. Asegurando que me quedara manejable tras la graduación. Supe que nunca me dejaría ir, ni a la universidad. Ni al ejército. Nunca. Esa noche decidí, al cumplir 18. Huiría. No a la universidad. Donde me encontraría, no a parientes envenenados por sus historias de mis dificultades. Huiría al ejército de tierra. Donde Carlos no podría seguirme. Solo tenía que sobrevivir 3 días más. Fingiendo estar rota. Jugando a la prisionera obediente. Antes de empezar mi camino de víctima a superviviente. No sabía que mi escape sería solo el inicio de una guerra mayor. La mañana de mis 18.
Salí con una mochila, 2 mudas de ropa y documentos forjados. Carlos ya estaba en el trabajo, Elena sedada en su habitación. Caminé sin mirar atrás. La oficina de reclutamiento en Madrid fue mi primer sorbo de libertad. La sargento García, con ojos amables y espina de acero, procesó mis papeles sin preguntar por qué temblaban mis manos o por qué vigilaba la puerta. ¿Huyendo de algo?, preguntó baja. Huyendo hacia algo, corregí. Quiero ser fuerte. Asintió. Como si entendiera. El entrenamiento básico te romperá o te reconstruirá. Por lo que veo en tus ojos. Apuesto por lo segundo. La base de San Pedro, en Zaragoza, se disfrazó de infierno para ser mi santuario. Mientras otros reclutas se quejaban de pete matutinos y sargentos gritando, yo florecía. Cada flexión me hacía más fuerte de lo que Carlos imaginaba. Cada kilómetro corrido me alejaba de Vallecas. Cada obstáculo superado probaba que era más que una víctima. López, ¿por qué no lloras como estos gusanos?, ladró el sargento Pérez en un ejercicio brutal. Esta no es mi primera prisión. Sargento. Me estudió y asintió, entonces aseguremos que sea la última. Muévete. Excelí en todo: tiro, tácticas, liderazgo. La estructura que quebraría a otros me dio propósito. Por primera vez en años. Controlaba mi vida, mis elecciones importaban. Mi fuerza se premiaba. No se castigaba. En el entrenamiento avanzado conocí a Lucía Navarro. De Barcelona. Dura como el hierro con una risa que llenaba el comedor. Nos emparejaron para navegación nocturna. Y en horas supo más de mí que nadie en años. Ese Carlos, dijo trazando el camino en la oscuridad. ¿Te buscó? Apareció en la graduación básica. Seguridad lo echó. Luego llamó a la base con emergencias falsas. El mando lo vio venir. Bien. Pero tipos así no sueltan fácil. Tenía razón. Cartas empezaron a llegar. Reenviadas por correo militar, letra de Carlos. Firma de Elena. Súplicas para volver. Acusaciones de abandono. Amenazas veladas como preocupación. Las quemé todas. Torrejón de Ardoz se convirtió en mi destino permanente. Logística no era glamorosa. Pero enseñaba sistemas, cadenas de suministro. Documentación. Rastros de papel. Habilidades que no sabía necesitaría después. Ascendí a sargento en 3 años. Más rápido que la mayoría. Lucía también. Destinada cerca. Construimos nuestra familia, soldados que entendían que el hogar no siempre es de donde vienes. Cenas dominicales en el economato. Guardias voluntarias en fiestas porque no había otro lugar para celebrar. Éramos los perdidos y encontrados. Fortaleciéndonos donde nuestras familias nos habían debilitado. Pero el pasado tiende a estirarse. Mensajes reales de Elena se filtraban, en tarjetas de cumpleaños de tíos lejanos. Escondidos de Carlos. Sufría en silencio. Acumulando evidencias en secreto. Esperando el momento. No podía volver aún, necesitaba más fuerza. Más aliados. Pero el silencio me carcomía. La culpa por dejarla atrás se convertía en combustible para mi venganza. Un día.
Un paquete anónimo llegó a la base, una llave de una taquilla en una estación de autobuses en Madrid. Con una nota de Elena, lo que necesitas para acabar con ellos. Perdóname por el silencio. Dentro. Documentos, transferencias bancarias. Compañías fantasma. Grabaciones de conversaciones. Carlos y Javier lavaban dinero a través de identidades robadas. Usando mujeres vulnerables como Elena. Mi madre había estado documentando todo durante 6 años. Fingiendo sumisión mientras construía un caso. El dolor de su traición se transformó en rabia, habían usado su nombre para millones. Mientras ella contaba céntimos. Contacté a Lucía. Que trajo contactos en la Guardia Civil. Juntas. Rastreamos más, 4 mujeres en España. Patrón idéntico. Aisladas. Identidades usurpadas. 2 muertas en accidentes sospechosos. La escala me heló, no era un monstruo solo con nosotras, era un sistema destruyendo vidas por ganancia. Decidí confrontarlos. Pero no sola. Lucía coordinó con inteligencia militar, yo. Con fiscales. Planeamos una trampa, fingiría volver a casa. Provocando su desesperación. La noche del encuentro en un motel barato fuera de la base. Sabiendo que Carlos no se arriesgaría en público. A las 2 de la madrugada. La puerta se astilló. Carlos irrumpió. No el manipulador calmado. Sino algo salvaje. Detrás. Elena tropezaba. Magullada. Manos atadas con bridas. No podías dejarlo estar. Rugió. Empujándola contra el mueble. Se cayó con un golpe sordo. 20 años de planes. Y tú juegas a la soldadita. Me moví por instinto, la lámpara se volvió arma. Girando hacia su cabeza. Esquivó. Su puño alcanzó mis costillas. El dolor estalló. Pero había sufrido peor en entrenamiento. ¿Crees que el básico te hace dura? Me estranguló contra la pared. Rompo gente desde antes de que nacieras. Mi visión se tuneló. Pero mis pulgares encontraron sus ojos. Presionando. Rugió. Soltándome. Caí y barrí sus piernas. Enviándolo contra la mesita. Sangre brotaba de su sien. Isabel. Detrás. Gritó Elena tarde. El brazo de Javier me rodeó el cuello. Mi padre. El fantasma de mi infancia. Era real y me asfixiaba. Deberías haberte quedado lejos. Pequeña guerrera. Susurró. Usando el apodo que ahora apuñalaba. La ironía encendió furia que quemó la falta de oxígeno. Golpeé mi cabeza atrás. Crujiendo su nariz, su agarre aflojó. Clavé un codo en su plexo solar. Girando libre. El cuarto era caos, Carlos se levantaba sangrando, Javier jadeaba doblado, Elena. Con manos atadas al frente. Agarraba un trozo de lámpara rota. Nunca debiste ser lista. Escupió Carlos. Tu madre era perfecta, traumatizada. Aislada. Desesperada. Luego tú creciste con espina. Nunca estuvo sola. Jadeé. Costillas ardiendo. Siempre volvería. Javier sacó un cuchillo de su chaqueta. Militar. Lo gracioso de las reuniones familiares, alguien siempre sale herido.
La hoja brilló al lanzarse. El entrenamiento tomó control, bloqueo. Redirección. Dominio del arma. Pero Javier conocía los movimientos, bailábamos mortalmente. Carlos agarró el pelo de Elena. Tirando su cabeza, para o le rompo el cuello. Me congelé, el cuchillo de Javier presionaba mis costillas. La historia, disputa doméstica trágica. Veterana problemática vuelve. Intervengo como padre biológico. Caos. Quedo yo. El viudo doliente que protegió a su familia. Lucía sabe dónde estoy. Logré. Lucía tuvo problemas con el coche. ¿Imagina? El aliento de Javier quemaba, tenemos amigos en todas partes. Pequeña guerrera. Hasta en Torrejón. Los ojos de Elena encontraron los míos, vi a la mujer de antaño. La enfermera de turnos dobles. La madre de acero bajo seda. Sus manos atadas se movieron sutiles hacia su bolsillo. Lo siento. Isabel. Dijo Clara. Por todo. Últimas palabras conmovedoras. Se burló Carlos. Las manos de Elena surgieron rápidas, un revólver 38 de la taquilla. Lo tenía oculto. El primer tiro alcanzó el hombro de Carlos. Girándolo. El segundo erró cuando Javier me empujó. Saltando sobre ella. Rodé. Agarré el cuchillo caído. Javier la inmovilizó. Manos en su garganta. Sin pensar. Clavé la hoja en su muslo. Profundo. Gritó. Rodando. Sirenas benditas sonaron. ¿Los llamaste? Jadeó Carlos. Comprendiendo. Todo era una trampa. Lucía nunca se retrasó. Dije. Apuntando el cuchillo a Javier retorciéndose. Está fuera con guardia civil y policía militar hace una hora. Grabando todo por mi móvil, confesiones. Amenazas. La puerta explotó, equipos tácticos. Armas listas. Voces ordenando su misión. Lucía entró primera. Rifle en Carlos, Sargento López. ¿Herida? 3 heridos caminando. Sargenta Navarro. Sospechosos neutralizados. Mientras esposaban a Carlos y Javier. Elena se derrumbó contra mí. Sollozando. Sus muñecas en carne viva. Garganta magullada. Pero viva. Nosotras vivas. ¿La taquilla? Susurró. No saben. Asegurada. Aseguró Lucía. Tenemos todo desde esta tarde. Años de pruebas. Autenticadas. Están acabados. Javier me miró mientras paramédicos atendían su pierna, debía ser débil como tu madre. Mi madre sobrevivió 6 años de infierno protegiendo evidencias que os enterrarán. Dije. Nunca fue débil. Ni yo. Carlos cayó mientras lo sacaban. Su imperio de control se desmoronó en minutos. Derribado por las mujeres que descartó como víctimas. La sala de conferencias en la base de Torrejón se volvió nuestro cuartel. El coronel Sánchez. Fiscal jefe. Esparció archivos como planes de batalla. La agente de la Guardia Civil. Rivera. Colaboraba, jurisdicciones entretejidas como los crímenes de Carlos. La documentación de tu madre es extraordinaria. Dijo Rivera.
Revisando. 6 años recolectando, transferencias. Registros de empresas. Grabaciones. Construía un caso que no pensó vivir para presentar. Dije. Elena. A mi lado. Aún frágil pero fortaleciéndose sin Carlos. El problema, conexiones de Javier. Explicó Sánchez. Alimentaba información a organizaciones criminales en la costa. Carlos lavaba dinero. Javier era el cerebro. Intentan pactos. Lucía se inclinó, déjenlos traicionarse. Dilema del prisionero. Rivera mostró registros financieros, congelamos 17 cuentas. Abiertas con identidad de Elena sin su conocimiento. Valor, unos 12 millones de euros. La mano de Elena encontró la mía bajo la mesa. 12 millones lavados en su nombre mientras contaba monedas para la compra. Hay más. Continuó Sánchez. Identificamos 4 mujeres en España. Patrón igual, aisladas. Identidades usadas. 2 testificarán. ¿Las 2 muertas? Pregunté. Casos reabiertos. Él suicidió en Barcelona. Grafólogos dicen nota falsificada. El accidente en Valencia. Frenos cortados. Pero policía local lo pasó por alto. La magnitud aturdía. Lo que creí un monstruo con nosotras era una operación sistemática destruyendo vidas por lucro. Necesitamos más que delitos financieros. Dije. Pagarán por el abuso. El control. ¿El miedo? Ahí entras tú. Dijo Rivera. La grabación del motel es potente. Pero precisamos testimonio, detallado. Sobre años de abuso psicológico. Mecanismos de control. Amenazas. Testificaré. Dijo Elena baja. Voz más fuerte en años. Sobre todo. En 3 semanas. Armamos estrategia. Lucía coordinó con inteligencia militar para rastrear soldados contactados por Javier. Hallando 2 que rechazaron reclutamiento y 1 chantajeado para filtrar info de Torrejón. Yo creé cronologías con fiscales. Mapeando abusos recordados. Cruzados con diarios secretos de Elena. ¿Era listo? Admitió Sánchez en una sesión tardía. Nunca dejó marcas visibles. Amenazas gravebles hasta el motel. Se desesperó. Dije. Los depredadores muestran su naturaleza al acorralarse. El avance vino inesperado, víctima anterior de Carlos. Desaparecida. Contactó a la Guardia Civil. Marta Gómez vivía con nombre falso en Portugal 8 años. Huyó al descubrir planes. Copiando discos duros. Guardaba trofeos. Contó por vídeo seguro. Fotos. Grabaciones. Documentos de víctimas. Revisaba para revivir control. Buscad partición oculta en su ordenador de oficina. Tenía razón. Forenses digitales hallaron archivos encriptados de 15 años. Carlos documentó sus crímenes. Confiado en no ser atrapado. Javier intentó pactar primero, testificar contra Carlos por reducción. Pero al saber de archivos, perdió ventaja. Carlos probó lo mismo. Culpando a Javier. Su alianza se disolvió en destrucción mutua. Una cosa más. Dijo Rivera antes del gran jurado.
Actividad extraña en una cuenta, intentos de mover dinero al extranjero. Autorización desde prisión federal. Javier. Dije. Tiene contactos. Pensamos. Pero firma digital remite a otro. Visitó a ambos en prisión la semana pasada. Mostró registros, el nombre heló mi sangre. Elena Ruiz. Elena miró la pantalla. Luego a mí. Expresión indescifrable. ¿Crees conocer a alguien? Dijo baja. Pero el trauma cambia de formas inesperadas. Mamá. Mi voz se quebró como a los 12. Sonrió. No rota, sino afilada. Me enseñaron bien. Y sabe. Demasiado. Ese dinero robado en mi nombre, aprendí contraseñas. Sistemas. Cuentas ocultas. Mientras planeaban matarnos. Yo planeaba quitarles todo. El silencio cayó. Mi madre. La víctima que vine a salvar. Jugaba un juego más largo. El dinero va a otras víctimas. Continuó. Cada euro. Pero quería que supieran en sus celdas que la mujer que descartaron como débil los superó. Lucía rió profunda, señora. Es aterradora. Me encanta. Sánchez miró entre nosotras. Encogiéndose, no oí nada sobre acceso no autorizado a fondos criminales. ¿Y usted? ¿Agente Rivera? Nada. Acordó Rivera. Aunque oí de donación anónima a fondo de víctimas. Preparando el juicio. Comprendí, no vine a salvar a Elena, nos salvamos mutuamente. Los depredadores crearon sus destructoras, dos mujeres que contraatacaron de modos distintos. Mañana los enfrentaríamos en corte. Pero esa noche ya habíamos ganado. El almacén en el polígono industrial de Vallecas yacía silencioso en la Pridaun oscuridad. 5:47 de la madrugada. Hora en que Carlos me atacó en el motel 6 meses atrás. Ahora sería su caída final. Equipos tácticos de Guardia Civil rodeaban. Dentro. Según vigilancia. Carlos y Javier movían reservas de efectivo ocultas. Habían salido bajo fianza con activos escondidos. Pero los vigilábamos. Creen reunirse con piloto para volar a México. Explicó Rivera por auriculares. En cambio, encuentran justicia. Con Lucía y Elena en el vehículo de mando. Observábamos por cámaras térmicas. El plan, dejarlos incriminarse. Cerrar la red. ¿Movimiento? Reportó Lucía. 2 vehículos del norte. Carlos salió primero. Paranoico. Chequeando sombras. Javier cojeaba detrás. Entraron donde esperaban bolsas de dinero robado a víctimas. ¿Esto se graba? Preguntó Elena. Cada ángulo. Audio y vídeo. Confirmó Rivera. Por el feed. Oímos discutir, culpa tuya. Escupió Javier. Si no hubieras sido avaro con la Ruiz. ¿Mía? Tú insististe en volver. No resististe ver qué pasó con tu familia abandonada. Volví por dinero. Elena era cuenta conveniente para blanquear. Oír a mi padre reducirnos a herramienta financiera dolió menos de esperado. Ya había mostrado quién era esa mañana en la cocina. Algo inesperado, otra figura surgió de sombras. Marta Gómez. Hola.
¿Carlos? Ambos congelaron. Carlos palideció. Debes estar muerta. Como Sandra en Barcelona. Como Jennifer en Valencia. Marta avanzó a la luz. Esperé 8 años esto. Marta no debe estar allí. Urgió Rivera. Todos mantengan posición. Sobreviví. Continuó Marta. Como Elena. Como Isabel. Todas sobrevivimos. Y vemos caer. Alzó teléfono. Streaming en vivo. Todos miran, víctimas. Familias. Heridos por ti. Os ven escarbar por dinero sangriento como patéticos. Javier corrió a salida. Luces inundaron cuando agentes aparecieron, Guardia Civil. Al suelo. Carlos huyó al fondo. Pero yo ya me movía. Saliendo del vehículo. Entrando por muelle de carga. Necesitaba ver su rostro al fin. Dio la vuelta y se detuvo, yo. Su hijastra en equipo militar. Entre él y Libertad. Isabel. Sonrió. Siempre fuiste como yo, calculadora. Implacable. No. Dije firme. Eres parásito. Yo. ¿Soldado? Se lanzó desesperado, estaba lista. Una técnica defensiva básica. Y yacía en suelo. Mi rodilla en su espalda. Brazos inmovilizados. Sargento López. Crepitó Lucía por auricular. Buen derribo. Mientras los llevaban en custodia federal. Sin fianza posible. Marta se acercó, gracias. Elena. Tu evidencia nos salvó. Nos salvamos mutuamente. Replicó Elena. Y las dos sobrevivientes se abrazaron. Los juicios fueron rápidos. Evidencia abrumadora. Carlos, 40 años por blanqueo. Robo identidad. Conspiración. Asalto. Javier, 35 por su rol. Con sus edades. Morirían presos. La redada Amanecer de Vallecas fue noticia nacional, mujeres negándose a ser víctimas. Resonando en España. Otras salieron. Hombres y mujeres atrapados por predadores similares. 6 meses después. En el jardín nuevo de Elena, vendió la casa de Almudena. Compró cabaña cerca de Torrejón. Sus manos plantaban rosas. Luz del alba suave en su rostro. ¿Te arrepientes? Pregunté. De años de miedo. Cada segundo. De luchar, nunca. Me miró, me enseñaste eso. Isabel. Mostraste que no aceptamos jaulas. Lucía se unió con café, ¿y ahora? ¿Guerreras? Pensé, la niña que huyó de Vallecas a 18 se fue, la mujer sangrando en la cocina. ¿También? Quedaba alguien forjada en fuego. Probada por traición. Emergida inquebrantable. Ahora vivimos. Dije. De verdad. No más sobrevivir. Correr. Temer. Mientras el sol subía. Tiñendo el cielo en oro y carmín. Supe que así era la victoria, no arresto dramático o triunfo judicial. Sino esta mañana quieta en un jardín. Con familia elegida. Finalmente libres. El amanecer rompió. La pesadilla acabó. Y habíamos vencido.